Bien, hermanos y hermanas, aquí presentes en este lugar de la ciudad de Quito, capital de la República de Ecuador, esta tarde del día 21 de marzo vamos a platicar un poco sobre lo que es la Semana Santa, sobre lo que es la Semana Mayor, que se conoce también. Hoy es Viernes Santo y nos hemos pasado acá en este país hermoso toda la Semana Santa y vamos a estudiar qué es en sí la Semana Santa. Nace un niño y ese niño, para que pueda vivir, debe recibir un shock. Tiene que recibir oxígeno. Si el niño no recibe oxígeno, sino monóxido de carbono, irrefutablemente muere. Así que el primer shock que nosotros recibimos es el del oxígeno. Por eso ustedes verán en muchas esculturas la nariguera. Esa nariguera representa ese primer shock que recibimos en el momento en que nacemos. Pero nosotros debemos recibir un shock para no morir psicológicamente, porque recibimos el primer shock para no morir físicamente, pero necesitamos un segundo shock para no morir psicológicamente. Ustedes saben que después que se terminan las 108 existencias, nosotros pasamos a la región mineral sumergida, o sea, al triptocosmos, y allí pasamos por la muerte segunda. Es decir, ¿por qué pasamos por la muerte segunda? Porque nadie nos dio el segundo shock. Entonces uno puede recibir el primer shock y vivir físicamente, pero si no encontramos a alguien que nos dé el segundo shock, entonces morimos psicológicamente. Ese morir psicológicamente es la muerte segunda. Entonces vamos a mirar esto a la luz de la Semana Mayor. Necesitamos que alguien nos dé la enseñanza, que alguien nos hable sobre el camino de la liberación. Y si esa persona que nos da la enseñanza ha vivido parte del camino, mucho que mejor, porque eso vendría a ser un verdadero gurú, vendría a constituirse una cuestión fundamental, porque esa persona nos va a señalar con luz meridiana lo que es el camino de la liberación. Entonces necesitamos a esa persona, la persona que nos dé el camino, que nos enseñe, que nos guíe. Y uno, para poder caminar por este sendero, necesita siempre un guía. Y ese guía tiene que estar despierto para indicarnos, señalarnos por dónde es que debemos caminar. Entonces, ahí comienza el sendero de nosotros. Por eso nosotros nos debemos volver muy serios, espantosamente maduros, para
que ese gurú nos señale el camino. Vamos a mirar esto a la luz del Génesis. ¿Qué nos dice el Génesis? Nos dice que en el primer día, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra. Eso fue lo que creó Dios al principio. ¿Qué son los cielos? Los cielos son los estados psicológicos superiores. Es decir, los estados interiores de la conciencia. Es los estados superiores, son los cielos. ¿Qué es la tierra? La tierra viene a ser, pues, nuestro cuerpo físico, la tierra filosofal. Entonces, eso es lo que se creó al principio. No vamos a mirar al Génesis de una manera literal, como si se tratara de crear el macrocosmos. No. Y ahora van a mirar ustedes por qué no debemos tomar este Génesis así literalmente, sino que los cielos son los estados de conciencia superiores que están dentro de nosotros, y la tierra filosófica es el cuerpo físico. El Génesis sigue diciendo: la tierra estaba desordenada y vacía. La tierra estaba desordenada y vacía. ¿A qué se refiere? Se refiere a que había un caos en nuestra mente. Existe ese caos. Está vacía. Es decir, cuando la mente de nosotros está caótica, está vacía. ¿De qué está vacía? Está vacía de la cuestión divinal. Entonces, no mora Dios en nosotros. Por ejemplo, miren cómo vemos la gente, ¿cierto? Tienen la mente en un estado de desintegración. Esa mente en ese estado de desintegración, incuestionablemente, pues ahí no puede vivir Dios. Si la mente de nosotros es parlanchina, va de un opuesto a otro opuesto, de un extremo a otro extremo, ¿cómo puede vivir Dios allí? Entonces, eso es lo que nos dice el Génesis. Y dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿A qué agua está haciendo alusión el Génesis? A las aguas seminales. Fíjense que el Espíritu de Dios, aquí en este texto bíblico, está muy claro de que el esperma o las secreciones sexuales son sagradas, porque allí se mueve el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el Espíritu Santo. Entonces, esta cuestión de que el Espíritu de Dios estaba sobre la faz de la tierra, debemos entenderlo, que el Espíritu Santo, que es fuego, está dentro de nuestras aguas espermáticas, tanto en los varones como en las mujeres. El Espíritu es fuego. Razón tiene el venerable maestro Paracelso cuando nos dice que dentro del ens seminis se encuentra todo el ins virtutis del fuego. O sea que el INRI de cada uno de nosotros se encuentra pues en las secreciones sexuales, en las aguas espermáticas. Bueno, sigue diciendo el Génesis que la tierra estaba desordenada y vacía, ¿cierto?
ese desorden es el desorden de la mente, como les dije. Es el desorden del hombre común y corriente, del vendedor de la calle, del jefe de la policía, del señor presidente de la República, del estudiante y de toda la humanidad que tiene pues la mente caótica, ¿cierto? Entonces está vacía. Así se encuentra la mente del hombre vulgar de la tierra, ¿cierto? Entonces tenemos que citarlo. Eso se encuentra también en un ritual gnóstico, creo que es el de segundo grado. Ustedes las Isis se acuerdan de ese ritual de segundo grado, el hombre vulgar de la tierra, ¿cierto? Ese hombre vulgar de la tierra es el hombre que tiene su mente en estado caótico, que va de un extremo a otro extremo, ¿cierto? Son millones de seres humanos que tienen la mente en ese estado caótico. Luego dice el Génesis que creó Dios la luz y la luz fue hecha. Ya eso fue el segundo día, ¿no? ¿Cierto? Y separó a la luz de las tinieblas. Bueno, ¿a qué luz se refiere el Génesis? Dice que creó Dios la luz y la luz fue hecha. Se refiere pues a la conciencia, ¿cierto? Anteriormente teníamos que el hombre estaba en estado caótico. Ya aquí encuentra a un gurú que le señala el camino, que le indique el camino. Por aquí es donde debes apoyar, caminar, andar, ¿cierto? Para que nosotros encontremos a un gurú, es obvio que debemos trabajar mucho, porque en realidad los gurús no se encuentran a la vuelta de la esquina. Y tenemos que tener una gran disciplina, porque nosotros al tener una mente caótica, imagínense ustedes que el gurú nos señale que debemos caminar por un sendero muy terrible. Con la mente caótica pues no podemos andar allí, ¿cierto? De todas formas dice que se creó la luz, que separó la luz de las tinieblas. ¿Cuáles son las tinieblas de nosotros? Las tinieblas son los yoes, es la oscuridad. Nosotros, como no tenemos, dijéramos, una conciencia lúcida, no vemos al ego. Nuestra conciencia está condicionada al ego. Pero si uno despertara un poco más, un grado de conciencia más del 2% que tenemos, siquiera que despertáramos un 3%, un 4%, nos diéramos cuenta que nosotros vivimos en un socavón, que nosotros vivimos en un subterráneo, nosotros vivimos en un hueco, ¿cierto? Entonces, esas son las tinieblas que están dentro de nosotros. Nosotros tenemos que hacer la luz. Hágase la luz, y la luz fue hecha. Dijo el Señor, dijo Yohe Bauhe, el Señor Jehová. Tenemos que hacer la luz, pero esto de hacer la luz es muy bravo, porque se necesita salir de ese socavón, se necesita salir de esas tinieblas en que nosotros nos encontramos. Nosotros no tenemos luz,
Esta conciencia está muy refundida en ese subterráneo donde se encuentra embutida, que son cada uno de los yoes psicológicos. Luz más luz, dijo Goethe cuando estaba desencarnando. La luz es fundamental. Hágase la luz. No es un tratado de bolsillo, no es una frase que está colocada allí por estar colocada, sino es algo que debemos reflexionar, meditar profundamente todos los días, hacer la luz. Nosotros no tenemos luz y tenemos que hacer la luz, ¿cierto? Entonces, esas tinieblas a las cuales se refiere el Génesis es precisamente el yo psicológico, el ego. El ego son millones los yoes que llevamos en nuestro interior, así que la oscuridad y las tinieblas son tremendas. Recuerden aquella frase de Virgilio: si tuviéramos mil lenguas para hablar y paladar de acero, no alcanzaríamos a enumerar cabalmente todos nuestros defectos. La gente dormida piensa que tiene 2 o 3 defectos, pero son miles de millones. Virgilio lo dijo así. Entonces tenemos que separar la luz de las tinieblas. Hay que sacar la luz de las tinieblas. La luz de nosotros está metida dentro de las tinieblas, está metida dentro del ego, y hay que sacar esa conciencia, esas partículas anímicas que se encuentran dentro de cada uno de estos elementos indeseables. Entonces, sigue diciendo el Génesis que Elohim, que son los principios masculinos y femeninos, Jehová, el Creador, dijo que las aguas superiores de las inferiores se tenían que separar, ¿cierto? ¿A qué aguas se refiere el Génesis? Se refiere a las aguas espermáticas. Entonces, esas aguas espermáticas, unas son superiores y otras son inferiores. Y aquí viene el proceso alquímico. En la Semana Santa. Por eso se dice que el Génesis es un tratado de alta alquimia que la humanidad no ha comprendido, no ha podido desentrañar. Lo toman como una cuestión literal de que fue el comienzo de los tiempos, el comienzo de la creación, pero como vamos viendo, se está refiriendo pues a este proceso alquímico, a este proceso de la liberación del hombre. Entonces las aguas superiores deben separarse de las inferiores. Como les dije, y esto pertenece al terreno mismo de la alquimia sexual. ¿Cuáles serían las aguas inferiores? El azogue en bruto. ¿Dónde se encuentra el azogue en bruto? En las gónadas sexuales. Los griegos nos hablaron del archeus o arché. ¿Qué significa arché? Archeus significa el viejo. Pero únicamente tenemos azogue en bruto, que es el primer mercurio. Nosotros tenemos que refinar ese primer mercurio para dar origen a un segundo mercurio. Todo este refinamiento se consigue bajando a la 9ª esfera. Al principio, el mercurio es negro como el carbón. Se representa con el cuerpo negro de la alquimia.
Es decir, esto simboliza que nosotros al principio bajamos a la novena esfera con bastante lujuria, con bastante morbo, con muchos pensamientos mórbidos. Entonces las aguas son negras. Pero el deber de nosotros es purificar esas aguas. ¿Cómo las purificamos? A medida que vamos estudiando la lujuria. La lujuria que experimentamos cuando bajamos a la novena esfera. A ese deseo luciferino, morboso. Y vamos eliminando ciertos elementos infrahumanos, ciertos elementos lujuriosos. Entonces las aguas van cambiando de color. Ya dejan de ser negras para convertirse en aguas blancas. Se representa con la paloma blanca de la alquimia, ¿cierto? Ya hemos dicho que la paloma es un símbolo fálico. Esa paloma blanca indica que nuestras aguas seminales han recibido cierta purificación. Todo esto uno lo va viendo en el espacio psicológico de uno mismo. No me vayan a interpretar como una vez me dijo un estudiante, de esos estudiantes viejos, que sí me decía eso, pero ¿cómo el semen puede ser negro? ¿O cómo el semen puede cambiar de color? Entonces eso se debe a la ignorancia, que eso no se está refiriendo a una cuestión meramente física, sino a los procesos alquímicos, psicológicos, que va pasando nuestra energía sexual. Luego seguimos purificando el sacramento del amor, el sacramento de Roma. Entonces las aguas blancas se vuelven todavía más refinadas y reciben el color amarillo, que se representa con el águila amarilla. Quiero decirles que ese es el color exacto del mercurio. La gran alegría de un alquimista es ver su propio mercurio convertido en un águila. Es decir, ha llegado al más absoluto refinamiento, ¿cierto? Entonces, cuando ya llega a este refinamiento, recibe el fuego. Y entonces ya tenemos el tercer mercurio, el arché o el archebus. Entonces, el mercurio que estaba depositado en las gónadas sexuales, transmutado ese mercurio. Miren, nosotros tenemos que convertirnos en alquimistas y manejar ese lenguaje alquimista, ¿cierto? Recuerden ustedes la reincrudación. Mediante la reincrudación nosotros vamos a pasar por todo el proceso de transformación física. Y aquí, mediante la transmutación, el azogue en bruto, que es el primer mercurio, se transforma en el segundo mercurio, que es el mercurio, el alma metálica de la fuerza sexual, ¿cierto? O sí, el mercurio de los sabios. Y ya cuando el mercurio está purificado y recibe el fuego, entonces se transforma en el archeus, que es mercurio azufrado. Ese tercer mercurio, o ese refinamiento que recibe a través del fuego, se representa como el faisán rojo. Entonces ya tenemos el mercurio vulcanizado, el mercurio pues rojo, que se representa como el faisán. Hemos logrado la materia prima. Ahora sí tenemos la materia con la cual nosotros vamos a trabajar.
Esto termina aquí el tercer día de la Semana Santa, es decir, ya con Archeus, con el viejo, ¿cierto? Bueno, pero hay unas cuestiones acá que nos habla el Génesis que se corresponde con lo que dice las aguas superiores y las aguas inferiores, ¿cierto? Entonces ya tenemos las aguas inferiores, es el azogue, y las superiores ya es el archeus, que les decía yo a ustedes que es la materia prima. Pero dice el Génesis que separar las aguas de las aguas para que surja la seca, la cual se llama tierra. ¿Cuáles son las aguas secas? Pues incuestionablemente está hablando acá de los cuerpos existenciales superiores del ser, ¿cierto? Las aguas que se cristalizaron, que se condensaron, que se coagularon. Entonces, tenemos que a través de la ley de las octavas, o sea, a través de la ley de esta Paraparchinot, se van a crear los cuerpos celestiales. El primer cuerpo ya ustedes saben que es el cuerpo astral, el segundo cuerpo el cuerpo mental y el tercer cuerpo es el cuerpo causal. Todo esto es el refinamiento de las aguas mercuriales. Se van transmutando y transmutando y transmutando. Quiero decirles algo